versículo 24 en adelante, hasta el verso 26. Son 3 versículos, 24, 25 y 26. Hebreos capítulo 11, verso 24, 25 y 26. Dice así la palabra del Señor: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tomen sus lugares en esta oportunidad. Quiero leer en la Nueva Traducción Viviente el verso 26. En esa versión dice así: consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Es un poco diferente la versión, pero se trata de lo mismo. Quisiera hablar un momento acerca del tema escogiendo ser maltratado, pero como hijo de Dios. Escogiendo ser maltratado. El maltrato, hermanos, es algo que a ninguno de nosotros nos gusta. Maltrato. Uno quisiera que todo el mundo nos trate bien, nos respete, nos dé el honor que como personas merecemos. Cuando se trata de maltrato, ya la palabra dice maltrato, como los empleados que son maltratados por sus patronos, por sus jefes, por sus líderes. Ninguna persona nos gusta o nos gustaría ser maltratados, pero por sí hay esposas que son maltratadas, hay hombres que son maltratados, hay hijos que son maltratados. Aún ahora no puede tratar mal ni a los animalitos. Hay una ley. Este día yo venía manejando y de repente venía un perrito al otro lado y pasó con tanta paciencia y por San Marcos hasta se detuvo y todos los vehículos tuvieron que detenerse. Y después siguió caminando tranquilamente hasta que cruzó la orilla. Antes no era así. Había gente que más aceleraba el vehículo con tal de matar a los perritos. Ahora, si alguien muere, pues es porque en realidad no se pudo hacer nada. Pero ni los animales merecen ser maltratados. Ahora, una cosa importante, hermano, es que una cosa es ser maltratado o que nos toque sufrir, y otra cosa es escoger sufrir o escoger ser maltratado, ya que tengamos que hacer una elección entre gozar y sufrir, o entre ser tratado bien
o ser maltratado. Y si nos pusieran a escoger, usted quisiera ser bien tratado o maltratado. Lo más seguro es que uno no, yo quisiera que todo el mundo me trate bien. Uno quisiera que toda persona nos tratara bien, con respeto, con educación. Pero Moisés fue tan diferente. La Escritura claramente nos enseña, hermanos, que aunque él, dice el verso 23, por la fe Moisés cuando nació, fue escogido por sus padres, escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Pero luego dice el verso 24, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso era algo, hermano, una decisión que él tomó. Hijo de la hija, es decir, el príncipe, él tenía el derecho de ser quizás el heredero en la casa del faraón, el príncipe, y quizás llegar a ser el rey de Egipto. Pero luego dice el verso 25, escogiendo antes, o sea, él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Luego dice el verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es una palabra que se menciona 2 veces en el verso 24 y verso 26. Dice por la fe. Él no sabía lo que al pueblo le iba a suceder, a dónde iba a estar, qué es lo que iba a poseer Israel, ni las promesas que Dios tenía para Israel. Sin embargo, él sí, algo que él pudo observar fue, hermanos, con la mirada de fe que él tenía, quizás podía contemplar que las cosas de Dios eran mejores que las cosas temporales. Este hombre tuvo la oportunidad de llegar a ser el rey de Egipto, pero prefirió sufrir conocido de Dios como hijo de Dios. Era un hombre que tenía suficiente capacidad. Cuando Moisés expresa que él no, cuando Dios lo llama para que saque al pueblo, él expresa en unas palabras, pero no era porque él no supiera la educación egipcia, porque él era tartamudo, porque él era incompetente. Lo que él tenía eran ciertos temores, porque Moisés, cuando el doctor Lucas escribe el libro de los Hechos, en el capítulo 7, verso 20, capítulo 7 de los Hechos, verso 20, 21 y 22. Oiga lo que dice de Moisés. Dice así la palabra del Señor, capítulo 7 de los Hechos y versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le escogió y le crió como a hijo suyo. ¡Wow! Moisés era un niño que andaba en el palacio, corría en el palacio, comía la comida que comía el rey y la princesa. Sin embargo, el verso 22 dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Amén. Mire qué tremendo. Y fue enseñado
los egipcios. O sea, él fue a los mejores colegios, a las mejores escuelas, con la mejor educación de un nieto de rey, pues. Y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, cuando él dice: Señor, no sé hablar, Señor, yo mejor manda a otro, Señor, yo soy incapaz, ese era porque él tenía complejos, como muchas veces uno los tiene. Uno puede, hermanos, tener complejos en su vida, pero sabemos, hermanos, que como hijos de Dios no tenemos que tener complejos de inferioridad ni de superioridad. Todos somos uno en Cristo Jesús, y en Cristo valemos la misma sangre, comprado por el mismo precio, llenado por el mismo Espíritu y bautizados en el mismo nombre. Entonces, esos complejos de no puedo, no sé, a saber, que vaya otro, que lo haga otro. Hermanos, la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Entonces, hermanos, Moisés tenía ese problema, pero lo lindo es que él hizo una buena decisión. Escogió mejor sufrir con su pueblo, sufrir con los hebreos, salir por el desierto y estar esclavizado, sufriendo los vituperios de su pueblo, hasta convertirse en el líder de ellos y salir para llevarlos a la tierra prometida, porque tenía puesta su mirada en el galardón. No solamente ese hombre, Pablo tuvo que escoger, hermanos, también servir a Dios. Hay una escritura que está en Filipenses capítulo 1, desde el versículo 21. Nosotros encontramos otra vez la palabra escoger. Filipenses capítulo 1, desde el verso 21, dice Pablo estas palabras: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Qué tremendo, como que a uno le dijera: ¿usted qué quiere? ¿Vivir o morir? Y no solamente eso, sino que ya tuviera una pistola aquí y dice: ¿quiere vivir o quiere morir? Lo más seguro que uno se pone a llorar. Si no, yo no me quiero morir, porque nadie nos queremos morir. Él dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Luego dice: porque de ambas cosas estoy puesta en estrecho, teniendo deseo, oiga, ese era el deseo de Pablo, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, estar con Cristo es lo mejor que hay. Y Pablo dijo: si yo vivo para Cristo y muero, entonces para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo gano con morirme. Y tengo el deseo de partir y estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor. Pero luego dice el 24: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Por eso él dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, si morir o vivir. Cuando hablamos de Pablo, que es el único ejemplo que tengo aparte de Moisés, estoy tratando de decir que Pablo sabía, hermanos, con todo lo que él sabía, con todo su conocimiento. Pablo era un hombre muy preparado. Aunque era enemigo de los creyentes, era enemigo de la iglesia, le caían mal los creyentes. Sin embargo, él era un hombre muy preparado, muy preparado.
En el capítulo 3 de Filipenses, versos 4 al 8, dice allí, hermanos, esta carta. Filipenses capítulo 3, desde el versículo 4. Mire cómo era Pablo. Pablo era un hombre muy preparado. Dice así la palabra del Señor en el versículo 4. Dice: aunque yo tengo de qué confiar, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, y lo dice con seguridad. Y oiga lo que Pablo era: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a ser un perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero luego dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y lo que está diciendo es: si alguien se jacta de lo que sabe, si alguien se jacta de lo que tiene, yo puedo jactar de tantas cosas que ustedes no tienen. Pero todas esas cosas por las cuales pudiera jactarme son basura con lo que ahora conozco. Ahora conozco el amor de Cristo Jesús. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Lo que está diciendo es que todo lo que hay en la vida, todo lo que hay en el mundo, hermanos, no tiene validez en comparación del conocimiento de Cristo Jesús en nuestras vidas. Él, hermanos, Pablo podía ser un abogado, podía ser un juez, podía ser el presidente de una nación. La capacidad que él tenía, él podía, hermanos, ocupar una posición en el gobierno y tener mucha autoridad. Era un hombre enseñado en la ley a los pies de un maestro que se llamaba Gamaliel. Un hombre renombrado, un hombre especial en los judíos, y él fue instruido a los pies de Gamaliel. Pero cuando conoce al Señor, él sabe que nada se compara a escoger servir a Dios. Servir a Dios es lo mejor que hay. Servir a Dios es la maravilla más grande que podemos escoger. Es mejor sufrir como hijo de Dios y no sufrir en la eternidad. Porque hay gente que dice: vaya, es hija de Dios y sufre. Es hijo de Dios y sufre. Es hijo de Dios y le pasan cosas. Ese hermano, es que eso es natural. Pero sabemos que todos los sufrimientos de la vida física no son comparados con la gloria eterna. Dice Romanos el capítulo 8 versículo 18. Dice este versículo muy importante de la palabra de Dios, 8:18 de Romanos. Dice así: pues tengo por cierto, también lo dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si uno pregunta: ¿quién no sufre? El que es evangélica sufre. Y nos preguntamos: ¿y no siendo cristianos no sufríamos? Si el mundo sufre,
llora y sufre sin esperanza. Y nosotros sufrimos, pero tenemos la esperanza que Dios nos va a sacar adelante, que Dios nos va a sacar en victoria. Aquí, hermanos, hay separación, hay sufrimiento, hay lágrimas, hay tantas cosas. Yo cuando pienso en mi hermana Dora Maldonado, una hermana que tiene tantas pruebas con su familia, con su hijo detenido por ¿cuántos años, hermana Dorita? 13 años con su hijo detenido en Estados Unidos. 13 años. Con su nieta detenida aquí ya casi por 2 años. Una mamá sufriente. Pero un día, hermanos, si no quitamos la mirada del galardón, no van a estar divididos. Estaremos juntos por una eternidad con Jesús, donde no habrá más llanto, no habrá más separación, no habrá más dolor y tristeza. Las primeras cosas, dice Apocalipsis, las primeras cosas pasaron y ya no habrá mar. El mar lo que hace dividir entre un país y otro, un océano y otro. Pero un día estaremos juntos con el Señor si no quitamos la mirada del blanco perfecto que es el Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. En esta vida se sufre. Y los creyentes también sufrimos. Pero sufrimos con esperanza, esa es la diferencia. El mundo sufre sin esperanza. Pero nosotros, cuando estamos pasando por momentos más difíciles de la vida, ¿qué hacemos? Arrodillarnos. ¿Cuánto no sufrió hermano David y hermana Zoila que salía un río en su sala? ¡Wow! Un río, una casa y que no se podía habitar, y los hermanos de Posada teniendo su casa, y perseverantes, viniendo a la iglesia, orando al Señor, alabando al Señor, y ahora se terminó ese río, ahora no hay agua ahí, hermanos. ¿Y qué les puede decir por ello? Dicen, no, somos creyentes pentecostales, bautizados en el nombre, y miren cómo viene a salir, ¿por qué no salió en otra casa sino en nuestra casa? Pero hermanos, al final siempre hay una victoria, al final siempre hay bendición. Lo importante es, hermano, no perder la paciencia, no perder, y eso es lo que muchas veces cuesta cuando está pasando momentos bien difíciles. Momentos de escasez, momentos de enfermedad, momentos de conflicto, momentos de cuantas cosas. Es terrible. Hoy que íbamos para Guatemala con mi esposa, le digo, vámonos a las 6 de la mañana, pasemos antes de todos los pastores en la frontera y vamos adelante nosotros, porque los demás vienen detrás. Nosotros salimos el lunes. Ahí íbamos contentos con el presbítero y otros pastores, pasamos a desayunar y luego, la frontera, y dice el presbítero, ¿se va adelante? Sí, yo quiero ir adelante. Y cuando llegamos le dice el señor de la inmigración a mi esposa y a mí, Luis está vencido, dijo, no pueden pasar. Wow. Atrás iba el presbítero, más atrás el tesorero general, más atrás el presidente y el vicepresidente, y nosotros que éramos los primeros nos venimos de regreso. Y me dice mi esposa, lo importante es que no perdamos la paciencia. Vamos a San Salvador a traer el pasaporte, porque yo decía, con pasaporte sí puede. Primero fuimos a Santa Ana a ver si nos daban el DUI nuevo, lo pagamos y cerraron, había vacaciones. Regresamos y gracias a mi yerno y a mi hija nos encontramos en el camino y salimos de regreso, fuimos casi los últimos que llegamos. Es tremendo, hay cosas así que suceden que uno no quisiera que sucedan. Y los pastores, pastor, ¿por dónde viene? Por aquí, por la frontera todavía, pero ya vamos a llegar. Gracias a Dios llegamos bien,
y estuvimos bien, y estamos bien. Dios nos trajo con bien, y eso es lo importante. Eso es lo importante. Hay cosas que suceden que uno no quisiera que sucedieran, pero suceden. Mire, yo quiero terminar leyéndole Filipenses 1, 29 y 30. Filipenses 1, 29 y 30. A mí esta carta de Filipenses es tan importante, hermanos, pero oiga lo que dice aquí. Filipenses capítulo 1, verso 29. Son los últimos dos textos de la palabra de Dios en este capítulo 1. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera a la iglesia de los filipenses: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo. Oiga esto: a vosotros os he concedido a causa de Cristo. Y sigue diciendo: no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Porque una cosa es creer en Jesús y otra cosa es padecer por Jesús. Uno quisiera creer en Jesús y gloria a Dios, yo creo en Jesucristo, gloria a Dios, Cristo vive, aleluya, creo en Jesús. Pero dice: a vosotros es concedido no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y eso es lo que uno no quisiera. Uno quisiera creer en Jesús, pero no padecer por Jesús. Uno quisiera que todos somos evangélicos, somos pentecostales, somos del nombre de Jesús, bautizados en su santo y bendito nombre, llenos del Espíritu Santo, la iglesia del nombre de Jesús, y que todo vaya para adelante, que todo vaya bien, que no haya problemas, que no haya dificultades. Pero los problemas y las dificultades siempre van a llegar. Y algo más dice Pablo, verso 30, teniendo el mismo conflicto. Pablo tenía conflictos que habéis visto en mí, y ahora oís que hay. Y tener el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo tenía conflictos. Pablo cosechó todo lo que sembró. Él persiguió y fue perseguido. Y murió decapitado en el año 67 después de Cristo. Le volaron la cabeza. Y él mismo testifica cuando está en la carta, escribe la última carta de 2 Timoteo, que es la última carta que él escribe, en el capítulo 4, verso 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo. Él está consciente de cómo le va a tocar. El tiempo de mi partida está cerca. Pero una cosa: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he peleado. Nadie pelea si no tiene conflictos. Nadie pelea si no tiene un enemigo. Si el único no pelea es Manuelillo, porque está solito, ¿con quién va a pelear? Pero uno que está casado tiene que ensayarse. No es broma, hermano, no anden peleando. Dice Pablo: he peleado la buena batalla. He peleado. Entonces, he acabado la carrera. He guardado la fe. Y sigue diciendo el versículo 8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los creyentes que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Entonces Pablo persiguió y fue perseguido. Pablo, hermanos, aún cuando mataron a Esteban, Esteban murió a pedradas. Y cuando mataron a Esteban, Saulo estaba joven. Era un jovencito para ese tiempo. Y la Biblia recalca así: y trajeron las ropas ensangrentadas de Esteban. Mire qué tremendo. Y las pusieron a los pies de un joven
que se llamaba Saulo. Son los últimos versículos del capítulo 7 de los Hechos. Y lo más tremendo, y Saulo consentía en su muerte. Como que dice, señores, ahí pónganlas, les felicito. Todo eso que Saulo hizo, lo cosechó. Por eso cuando escribe la carta a los Gálatas dice, todo lo que uno siembra, cosecha, dice Pablo. Ahora, ¿no cree usted que uno cosecha ya en el Evangelio cosas que hizo en el mundo? Saber qué cositas hizo uno en el mundo. Y a veces la cosecha ya en el Evangelio. Uno no quisiera sufrir, uno quisiera que el Evangelio solo para adelante, para adelante, para adelante, para arriba, para adelante, para arriba, para adelante, para arriba, para atrás, que nadie nos empuje. Pero no, muchas veces, como dijo alguien, Dios nos perdona, pero las facturas hay que pagarlas. Es como que usted vaya al campero y se quiere sin pagar. Lo más seguro es que el vigilante no va a detener. Ya comió, pues. Yo recuerdo una vez con mi esposa, fuimos a comer ahí enfrente de la Maxi Despensa, de un comedorcito barato, ¿verdad? Y no sé qué nos pasó, pero comimos y no fuimos. No fuimos. De repente me cayó un mensajito de la dueña de la pupusería. Pastor, no nos pagó, me dijo. Porque tenía el número, nosotros teníamos el número de ella y es de nosotros, porque a veces cargábamos las pupusitas. Ya vamos a llegar, prepárenla para llegar solo a sentarnos. Y ese día le sirvió el número. No nos pagó, pastor. Wow. Hasta visitando andábamos ya nosotros, una hermana, cuando nos cae el cobro. Es que las facturas se pagan. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Grande el poder. Y quizás muchas veces nos toque sufrir algunas cosas, pero hay que sufrirlas como hijos de Dios. No, es que, mire, cuando Pedro escribe acerca del sufrimiento, dice, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿qué será de aquellos que no tienen al Señor? Entonces, hermanos, por eso es que uno vive orando, ayunando, pidiendo el socorro del Señor. Señor, ayúdame por favor. Ayúdame por favor. Uno siempre está buscando el socorro. ¿Sabe por qué? Porque en esta vida siempre habrá sufrimientos. Pero Moisés escogió los sufrimientos